Buenas noches, mi nombre es Mayra Galeano y les voy a hablar sobre macroeconomía. ¿Qué es? Podemos decir que la macroeconomía es el estudio de los agregados económicos, de todo lo que tiene que ver con una economía en el mundo generalmente. Está ligado a implicaciones políticas. ¿Por qué? Porque obviamente como ya estamos hablando de una interacción en el mundo entre países, entre empresas con países, entre privados con privados, debemos de conocer cómo funciona la política en cada uno de estos sectores para poder estudiar también la macroeconomía. Y finalmente podemos decir que es el estudio del crecimiento y las fluctuaciones económicas, que es poder ir viendo todo lo que va sucediendo con la economía de un país, de un sector, de una región, etcétera. Este estudia todos los temas relacionados con la economía del mundo, analiza el conjunto de todos los actores y su interacción entre sí, siendo de los temas a tratar los más importantes cómo funciona la producción y los precios. Sobre todo ayuda a mirar ese tipo de situaciones a nivel general en todos los ámbitos. Importancia. Podemos decir que esta información que nos va a brindar la macroeconomía nos permite tomar decisiones que nos ayudan a alcanzar objetivos económicos en un país y en una región, conociendo las oportunidades y los retos que podemos llegar a tener dependiendo de cómo se está moviendo la economía en cada sector. Este estudia principalmente o pues se enfoca principalmente en la producción, en la inflación, en las tasas de interés, en los tipos de cambio y en la balanza de pago. Esos son de los principales ítems que nos permiten tomar esas decisiones y poder analizarlos. La reducción de la pobreza, la equidad social y el crecimiento sostenible solo son posibles con políticas sólidas. Algunos de los agentes que intervienen podemos decir que están las familias, las empresas, el sector industrial, el sector externo y los países. Por supuesto, lo que es la microeconomía se basa principalmente en lo que es en las familias o en las empresas como más internamente. En cambio, la macroeconomía empezamos a ver toda esa relación entre todos los tipos de agentes, tantos de la microeconomía como los de la macro, porque necesitamos ver las familias también cómo están interactuando dependiendo de cómo se está moviendo la economía en el país y en la región. Ahora vamos a ver un poco la línea del tiempo. Podemos decir que de la macroeconomía empezamos a hablar a partir del 1930 con la Gran Depresión. Su precursor fue principalmente John Maynard Keynes, quien durante la Gran Depresión empezó a ver el problema de insuficiencia de la demanda. Precisamente se empezó a ver como una situación en un país empezó a afectar la economía de todo el mundo prácticamente, la economía de varias empresas, la economía de las familias, la economía de la región. Después pues vino la Segunda Guerra Mundial, que fue otro de los segundos hechos más importantes. Aquí ya se empezó a hablar de un término de macroeconomía. Precisamente estas ideas de Keynes también fueron tenidas en cuenta. Se dio cuenta el mundo como en un continente todo lo que estaba pasando empezaba a afectar en el otro continente. Se afectaba toda la economía, la producción, las ventas, los precios, inflaciones, todo lo que precisamente estábamos hablando, el desempleo. Entonces nos damos cuenta de cómo nos está afectando realmente. Más o menos en 1970 pues ya empiezan una revolución de expectativas racionales. Empieza pues todo el tema del shock del petróleo, la inflación en los países. Entonces también nos damos cuenta de cómo hay, por ejemplo, algunos productos que tienen demasiada importancia y relevancia en cualquier sector del mundo, como lo es, por ejemplo, el petróleo. En 1980 hablamos de la nueva síntesis neoclásica. Aquí empieza a estudiar con más ahínco lo que es el crecimiento y las fluctuaciones económicas. Ya empezamos a evidenciar con el paso del tiempo, empezamos a encontrar como esas olas, esas burbujas, esas subidas, y entonces la gente empieza a entender cómo es que está funcionando, qué repercute una cosa en la otra. Y finalmente, pues podemos decir que a finales de del 1997, llegando a inicios de los 2000, estamos hablando de que hay ya unos principios básicos que se tienen presente y que el crecimiento de un producto depende de la productividad y otros factores. Entonces nos basamos mucho en cómo funciona la producción de las cosas, la demanda, la oferta, la interacción entre los países. Entonces ya se empieza como a interrelacionar toda la información que a través de los años se ha vivido y que nos hemos dado cuenta cómo nos afecta tanto a nivel de la familia, a nivel empresarial, nacional, regional, continental
y pues a nivel mundial. Muchas gracias.